Bienvenidos al curso de Matemáticas 1 Prepanet, mayo-agosto 2016. En este video veremos el módulo 3 que trata acerca del conjunto de los números reales. Las unidades que veremos durante este módulo serán conjunto y subconjuntos de los números reales, propiedades de los números reales y operaciones con números reales. Unidad 1. Conjuntos y subconjuntos de los números reales. El tema número 1 de esta unidad es la estructura del conjunto de los números reales. El conjunto más importante para el estudio de las matemáticas es el conjunto de los números reales. El primer conjunto que el hombre usó surgió de manera natural por la necesidad de contar, enumerar cosas, y a este conjunto se le conoce como el conjunto de los números naturales y se representa con la letra N mayúscula. En la imagen podemos ver un pequeño ejemplo de una resta que es 4 menos 10 y esto es igual a menos 6. El resultado negativo indica que no pertenecen a los números naturales, al igual que el 0. 8 menos 8 es igual a 0, el 0 tampoco pertenece a los números naturales. Por otra parte, el conjunto de los números enteros está representado por la letra Z. Este está formado por todos los enteros negativos y positivos, dejando el 0 en un intervalo, desde el menos infinito hasta el infinito. En cambio, los números racionales es el conjunto que incluye el conjunto de los enteros y a todas las fracciones, y este se representa con la letra Q. Como podemos observar en la foto de la derecha, vemos que primero se encuentra un círculo chico que son los números naturales. A los números naturales los abarca los números enteros y a los números enteros los abarca los números racionales. Al conjunto de números que no pueden ser representados por el cociente de dos enteros se le conoce como el conjunto de números irracionales, y este se representa con la letra Q y un apóstrofe. Al cambiar los números irracionales a la forma decimal se obtiene un decimal infinito, pero no periódico. En la imagen que se muestra podemos ver dos ejemplos. Uno es la raíz de 2, que es 1.4142, etc. Este número es irracional porque el decimal obtenido es infinito y no es periódico, al igual que el número pi. Es 3.14, 15, 92, etc. Es irracional porque su forma decimal es infinita y no periódica. Esta imagen nos muestra los subconjuntos más importantes del conjunto de los números reales. Como podemos ver, los números reales se dividen en dos subconjuntos que son los racionales y los irracionales. Dentro del subconjunto de los racionales se encuentran los números enteros y fracciones no enteras positivas y negativas. Dentro del subconjunto de los enteros están los enteros no negativos y los enteros negativos. Y dentro de los enteros no negativos se encuentran los números naturales y el 0. Unidad 2. Propiedad de los números reales. Las 6 propiedades básicas de los números reales se establecen considerando solamente operaciones de suma y multiplicación, porque son las únicas dos operaciones que cumplen con estas 6 propiedades básicas, las cuales son propiedad de la cerradura, propiedad conmutiva, propiedad asociativa, propiedad distributiva, propiedad de idénticos y propiedad de inversos. El tema número 1 de la unidad 2 es propiedad de cerradura. Esto nos quiere decir que un conjunto de números es cerrado por una operación si se toman dos números cualquiera de este conjunto y se realiza la operación entre ellos. El resultado sigue perteneciendo al mismo conjunto. Por ejemplo, si se toman cualquier par de números que pertenezcan a los números naturales y se suman, el resultado va a seguir perteneciendo a los números naturales. Tenemos un ejemplo a continuación. 60.000 más 400.000 es igual a 460.000. El resultado de esta suma sí pertenece al conjunto de los naturales, conjunto formado por los números enteros desde el 1 hasta el infinito. El conjunto de los números naturales sí es cerrado para la operación de la suma. El tema número 2 es propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa la has utilizado desde que iniciaste el estudio de las matemáticas en primaria. Esta propiedad es de lo más sencilla. El orden de los factores o sumándolos no altera el producto o la suma. Veamos el concepto con detenimiento. Propiedad conmutativa. El orden que se suma o se multiplican dos números reales no altera el resultado. Por ejemplo, si A y B pertenecen a los números reales, entonces se puede representar de la siguiente forma como se muestra. Para la suma, A más B es igual a B más A. Para la multiplicación, A por B es igual a B por A. Y ahí se muestran unos ejemplos. Tema número 3, propiedad asociativa.
La propiedad asociativa también la has utilizado previamente. Para resolver problemas algebraicos es imprescindible que conozcas esta propiedad. Aquí podemos ver una representación y también se observan algunos ejemplos. Propiedad asociativa. Cuando se suman o se multiplican números reales, no importa cuál se sume o se multiplique primero. Por ejemplo, si A y B pertenecen a los números reales, entonces se puede representar de la siguiente forma. Para la suma, A más B y luego más C es igual a A más B más C, y esto es igual a A, C más B. Para la multiplicación es igual, no importa de qué forma sumes o multipliques los números, siempre vas a llegar al mismo resultado. Tema número 4, propiedad distributiva. La multiplicación se distribuye sobre la suma. Por ejemplo, si A y B pertenecen a los números reales, entonces se puede representar de la siguiente forma como se muestra. A que multiplica a B más C es igual a A por B más AC. Eso quiere decir que A está multiplicando a B y luego está sumando la multiplicación de A por C. Y se muestran algunos ejemplos. Tema número 5, propiedad de idénticos. Al igual que otras propiedades, la propiedad de los idénticos es plenamente utilizado por ti. Solo consiste en identificar el número que es idéntico en algunas operaciones. En caso de la suma es el número 0 y en caso de la multiplicación es el 1. El 0 es el elemento idéntico en la suma. Si A y B pertenecen a reales, entonces se puede representar de la siguiente forma como se muestra. A más 0 es igual a A, etc. Y el número 1 es el elemento idéntico en la multiplicación. Si A y B son números reales, entonces se puede representar de la forma que se muestra. A por 1 es igual a A y 6 por 1 es igual a 6. Tema número 6, propiedad de los inversos. La propiedad de los inversos nos ayuda a eliminar rápidamente algunas operaciones o números. El inverso aditivo es igual a 0, mientras que el inverso multiplicativo es 1. Observa cuidadosamente la tabla y los ejemplos. Vienen las propiedades de los inversos. La primera propiedad es inverso aditivo o número opuesto. Un número sumado a su inverso aditivo da como resultado 0. El inverso aditivo de A es menos A, porque A más menos A es igual a 0. Mientras que la propiedad inverso multiplicativo o número recíproco es un número multiplicado por su inverso multiplicativo, dar como resultado a 1. El inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, con A diferente a 0, porque A por 1 sobre A es igual a 1. Tema número 7, secuencias numéricas. Las secuencias numéricas, si bien no son una propiedad como tal de los números, pero nos permiten descubrir patrones, estos patrones se pueden extender de manera indefinida. Secuencia numérica se define como una serie de números que siguen un patrón. En la imagen podemos ver un pequeño ejemplo. La serie vendría así. La serie de A es 4, 9, 14, 19, 24, etc. El patrón sería sumar 5. En B tenemos 2, 6, 6, 18, 54, 162. El patrón sería multiplicar por 3. Unidad 3. Operación con números reales. Tema número 1. Números primos y compuestos. Un número primo es un número natural mayor que 1 y que es divisible únicamente entre dos números, la unidad y el mismo. Algunos números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Estos son números primos ya que estos números solamente pueden ser divididos entre 1 y ese mismo número. En cambio, un número compuesto es un número natural mayor que 1 y es divisible entre más de dos números. Por ejemplo, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. El 4 puede ser dividido entre 4, entre 1, entre 2 y así. También podemos observar en la imagen algunos números que son compuestos y primos. Tema número 2. Criterios de divisibilidad y factores primos. Los criterios son divisibilidad del 2. Todo número par es divisible entre 2. Divisibilidad del 3. Es divisible entre 3 si al sumar sus dígitos el número resultante es 3, 6 o 9. Divisibilidad del 5.
Todo número termina en 5 o 0 es divisible entre 5. Y ahí se muestra un pequeño ejemplo. El número 120 es divisible entre 2, entre 3 y entre 5. La justificación entre 2 porque es número par. Divisibilidad del 3 porque sus dígitos forman 3, que es la suma del 1 más 2 más 0 es igual a 3. Y es divisible entre 5 porque termina en 0. Y así con los otros 3 números igual. El factor primo es aquel número primo que es divisor de un número. Recuerda que llamamos factores a aquellos números que multiplicamos para obtener otro número. En la imagen podemos encontrar algunos ejemplos. Los factores primos vendrían siendo los números encontrados para el resultado. Por ejemplo, 2 por 5 al cuadrado más 7, esos serían los factores primos. Tema número 3, mínimo común múltiplo. En ocasiones es necesario hacer este proceso para varios números al mismo tiempo. Este es el proceso que se realiza para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números. El mínimo común múltiplo de dos o más números enteros es menor de los múltiplos comunes. En esta imagen se muestra un ejemplo que tenemos tres números, 75, 180 y 40. Primero tenemos que encontrar el número más chico que los divida a los tres, o que pueda dividir por lo menos a uno de ellos, que es el 2. Y así se van con todos los números, y el mínimo común múltiplo dio como resultado 1800. El tema número 4 es fracciones. Fracciones es un número de la forma a entre b, donde a y b son números enteros y donde b es diferente a 0. A se le llama numerador y b se le llama denominador. Aquí se muestra un pequeño ejemplo de una simplificación de fracción. Queremos simplificar 270 entre 180. Lo primero que debemos hacer es dividir estos números y encontrar cuáles fueron sus divisores. Después vamos a plantear la fracción, como se muestra en la imagen número 2. Vamos a plantear 2 por 3 por 3 por 3 por 5, entre 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Ya que tenemos esto, cancelamos los factores que sean iguales en el numerador y en el denominador en el paso número 3. Por último, en el paso 4 simplificamos la fracción, que nos da como resultados 3 medios. La multiplicación de fracciones es sencilla. Si queremos multiplicar a entre b y c entre d, entonces a entre b por c entre d es igual a por c entre b por d. Ahí en la imagen se muestra un pequeño ejemplo. 3 entre 4 por 2 entre 5 es igual a 3 por 2 entre 4 por 5, que es igual a 6 entre 20. Como te puedes dar cuenta, el numerador se multiplica por el numerador de la otra fracción y sucede lo mismo con el denominador. La división de fracciones es parecida a la multiplicación de fracciones. Pero en esta, si queremos dividir a entre b y c entre d, entonces a entre b entre c entre d es igual a por d entre b por c. Esto se multiplica cruzado. Vas a multiplicar a por d, lo vas a poner en la parte de arriba, o sea en el denominador, y luego vas a multiplicar b por c y lo vas a poner en la parte de abajo en el denominador. Ahí se muestra un pequeño ejemplo de 8 entre 4 entre 10 entre 5. Lo que vas a hacer es multiplicar 8 por 5 entre 4 por 10, que nos da 40 entre 40 y esto es igual a 1. Suma y resta de fracciones. Si queremos sumar o restar a entre b y c entre b, entonces a entre b más c entre b es igual a más c entre b, y es lo mismo con la resta. En ocasiones tenemos denominadores diferentes. Para ello tenemos que hacer uso de los conceptos muy importantes del mínimo común múltiplo y fracciones equivalentes. Tema número 5, jerarquía de operaciones. En algunos problemas es necesario realizar diversas operaciones aritméticas. La pregunta que podemos plantear en este momento es: ¿qué operación realizo primero? Observa el siguiente ejemplo. Tenemos 3 paréntesis 2 más 5, se cierra el paréntesis, menos 42 más 2, paréntesis 2 menos 4,
Se cierra el paréntesis, es igual, no sabemos a qué número. Lo primero que se debe hacer es resolver los paréntesis o cualquier símbolo de agrupación. Lo primero que se debe hacer, tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis, o sea, 2 más 5 y 12 menos 4. La segunda operación son las potencias radicales. En este caso tenemos un 4 al podemos tener un 4 al cuadrado. La tercera operación son las multiplicaciones o las divisiones. Multiplicamos todo lo que sea necesario. Y la cuarta operación son las sumas o las restas, y es la final. En esta imagen podemos ver dos pequeños ejemplos. El ejemplo número 1 es 3, que multiplica a la suma de 2 más 5 menos 4 al cuadrado más 2, que multiplica a la resta de 2 menos 4. Lo primero que se debe hacer, como ya dijimos anteriormente, es resolver lo de los paréntesis. Primero sumamos 2 más 5 y restamos 12 menos 4, que es el siguiente paso. El siguiente paso sería elevar los números al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, sería menos 16. Luego multiplicamos, que sería 3 por 7 menos 16 más 2 por 8. Ya que tenemos todo esto, podemos hacer las sumas y las restas, y esto nos da el resultado de 21. En el ejemplo número 2 podemos hacer lo mismo. Y este es el final del módulo 3. Gracias por su atención.